Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Voy a esperar 2 minutos más, compañera, para empezar, dado que les mandé un poquito después el link, ¿va? Ok, sí, profe. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos ya activando cámara, por favor, compañeros. Si quieren el micrófono, por ahora no, por cuestión de no viciar el sonido. ¿Sí recuerda que le comenté que yo estoy en movimiento durante la clase? Sí, Por eso que qué no bueno que activo. me recuerdas. Qué bueno que me acuerdas. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a comenzar ya que ven 8:10. Mientras les voy a ir comentando, el tema que vamos a revisar ahorita va a ser el tema del uso de la coma. Este tema lo vamos a dar porque en la exposición de la clase anterior quedó algunas dudas, entonces para que les quede un poco más claro. De todas formas, el uso de la coma se basa estrictamente en ciertas reglas que nosotros podemos investigar muy fácilmente en la página del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es bastante sencillo obtenerlas y no son nada complicadas. Entonces, de todas formas, les puse un resumen. No las incluí todas porque nos habríamos llevado mayor tiempo de la clase. De todas formas, vamos un poco atrasados por la cuestión de que las exposiciones estaban planeadas solamente para una clase y tuvimos que extendernos a dos. Entonces, por eso vamos un poco atrasados y además de eso, vamos a revisar el tema de elaboración de oficios y finalmente el último tema, que es el tema de dictamen. Hoy les voy a dar Profesora, ¿qué pasó? me voy a salir tantito porque creo que ya no la veo y está mi pantalla blanca. Ok, Oh, ¿los gracias. demás sí me ven? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, les decía que vamos a revisar el tema del uso de la coma y después nos vamos a la elaboración de oficios para, por último, revisar el último tema, que es el tema del dictamen. Entonces ya es la hora. Voy a pasar lista. Recuerden que ahora sí no voy a pasar lista a quien no tenga cámara activada, excepto la compañera que ya me comentó, chicos. Miguel, Presente. Marta. Es la que se salió Presente. ahorita. Presente, Pero profe. ya volví. Gracias. Gracias. Sí. Adrián. Sara. Es la que le mandó el mensaje Ah, que iba a llegar un siempre se poco me tarde a su olvida. clase. Ok, gracias. De nada. Karina. Presente. Llega. Diana. Margarita. ¿No? Fernanda. Presente, Miss. Perfecto, Alexis. Igual me dijo que iba a llegar tarde, Alejandro.
Falta yo, profesora, pero no puedo prender mi cámara. Le acabo de mandar mensaje en el grupo. Ah, ¿eres tú quien me escribió? Ok. Sí, por favor. Sí. Damián y Alejandra. Presente. Listo. Voy a empezar entonces a proyectarles la pantalla. ¿Y ustedes me dicen cuando ya puedan ver la presentación? Ya me. Ok, vamos con el uso de la coma. Voy a tratar de irme lo más rápido posible en este tema, que pues como les mencionaba es relativamente sencillo. Nada más es cuestión de que tengamos presentes las reglas en las que se basa el uso de la coma. Entonces, ¿qué tenemos como definición? La coma es un signo de puntuación que ya conocemos cómo es que se representa, que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Recuerden que ahorita es preferible que silenciemos micrófonos y solamente lo activemos cuando se nos pregunte algo o queramos dar alguna opinión, ¿no? Por favor. Entonces me quedé en que normalmente lo que hace la coma es indicar una pausa breve dentro de un enunciado. Recordemos que es breve porque además existen otros signos que denotan también pausas, por ejemplo, punto y coma o punto y seguido o incluso punto y aparte. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un enunciado, el cadáver temía, como podemos observar, la coma está pegada a la palabra que la antecede y existe un espacio, como lo vemos aquí, antes de múltiples, de la palabra que le sigue. Entonces, el cadáver tenía, además de contusiones, múltiples excoriaciones. No se usa siempre para realizar una pausa en la lectura y no todas las pausas van a llevar coma. Hay que tener en cuenta que, aunque en algunos casos al usar la coma, esto va a depender de la intención de la persona que está expresándose. Existen comas también que son de presencia obligatoria para que un texto pueda ser correctamente entendido, ¿sí? Entonces aquí les puse un ejemplo de hecho, es bastante similar a la tarea que les dejé de encontrar un meme de internet en el que viéramos que hay faltas de ortografía basadas en los signos de puntuación. Entonces aquí lo pueden observar. Entonces, ¿qué usos lingüísticos tiene la coma? El primero sería para delimitar incisos. ¿Qué vamos a entender como incisos? Deben utilizarse los comas, una delante del comienzo del inicio y otra al final. Los incisos pueden ser, por ejemplo, una aposición explicativa. Es un complemento del nombre, es decir, aporta información extra y siempre va entre comas. Aquí me faltó un texto que sería justamente explicar que uno de los tipos de los indicios son las aposiciones explicativas y ya más abajo les explico qué es. Es el complemento del nombre, es decir, aporta información extra y siempre va a ir entre comas. Por ejemplo, cuando llegó Adrián, el el marido de mi hermana, todo se aclaró. Entonces, si podemos observar aquí, lo que va entre comas es justamente una explicación extra. En este caso sería la explicación de quién es Adrián. Si tienen alguna duda, me preguntan, porque les digo que estoy tratando de irme lo más rápido posible con esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno. No, Miss. Ok, gracias. Continuamos. Ah, pues ahí está. Aposición explicativa. Ese es uno de los incisos que separarían las comas. Otro es el adjetivo explicativo u oración adjetiva explicativa. Por ejemplo, los soldados cansados volvieron al campamento con 2 horas de retraso. Aquí lo que estamos haciendo es explicar que los soldados estaban cansados. De ahí es el hecho de que se retrasaran.
Otro ejemplo sería, la casa que está al borde del mar es muy luminosa. Aquí estamos explicando que la casa en particular que está al borde del mar es aquella que está más luminosa. ¿Sí? Entonces, van entre comas aquellos adjetivos que explican parte del enunciado. También tenemos las expresiones u oraciones de carácter accesorio sin vinculación sintáctica con los elementos del enunciado en el que se insertan. Por ejemplo, tus rosquillas, qué delicia. Eso es una expresión o una oración de carácter accesorio. Es decir, que nos está expresando algún sentimiento o pensamiento. Son las mejores que he probado en mi vida. Entonces, cuando tengamos la necesidad de agregar una oración que tenga carácter accesorio, es decir, que nos vaya a explicar o a expresar algún sentimiento o idea en particular, debemos ponerlo entre comillas. El siguiente sería cualquier otra clase de comentario, explicación o precisión a algo que se ha dicho. Por ejemplo, el buen gobernante, según sostenía un célebre político, debe estar siempre preparado para abandonar el poder. ¿Sí? Entonces aquí estamos dando una explicación o precisión o un dato más específico sobre una oración que hicimos de forma inicial. También, entonces, este sería nuestro segundo uso lingüístico. Todos estos fueron enunciados, recuerden. Nuestro segundo uso lingüístico sería para separar oraciones en un mismo enunciado. La coma separa los elementos de una enumeración siempre que estos no sean complejos y ya contengan comas en su expresión, pues en este caso se utiliza el punto y coma. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a dar una lista de elementos, estos deben ir separados por coma, excepto si los elementos son demasiado complejos, ¿sale? En este caso, cuando un mismo ejemplo de la lista de ejemplos que estamos dando lleva por sí solo una coma para que pueda ser explicado, estos deben ir separados mejor por un punto y coma, no solo por una coma. El ejemplo sería algo muy sencillo. Ayer me compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos, ¿vale? Cuando la numeración es completa, es decir, que estamos enumerando todo lo que hay, por ejemplo, en este caso, lo único que se compró la persona fueron 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos, es la enumeración completa. Cuando esta es completa, el último elemento va introducido por una conjunción, puede ser i, e, u, etc., delante de la cual no debe escribirse coma. Sin embargo, hay algunas excepciones para recordar que antes de la i sí debe llevar coma, pero bueno, eso lo vamos a mencionar más adelante, ¿sale? Sin embargo, aquí vemos, nos especifica la información que esto es únicamente cuando la numeración es completa. Cuando la enumeración es incompleta, por ejemplo, que lleva algún etcétera, no puede ir una i. No podemos decir, ayer me compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y etcétera. Eso es incorrecto. Otro sería, se separan mediante comas los miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, con su salud. Es decir, esto parecería también que es una lista como el ejemplo anterior, pero en este caso solamente son elementos que son equivalentes dentro de un mismo enunciado. ¿A qué se refiere la palabra equivalentes? No significa que la salud y el trabajo sean lo mismo, pero forman parte de la misma preocupación de la persona. El siguiente sería, se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos, esto es, que sirven para llamar o nombrar al interlocutor, que eso sería lo que significa vocativo. Javier, no quiero que salgas tan tarde. Este es nuestro primer enunciado, ¿sí? Ya vimos acá los sustantivos que funcionan como vocativos, es decir, para llamar a alguien. Javier, coma, no quiero que salgas tan tarde. Has de saber, muchacho, aquí el sustantivo es muchacho, que tu padre era un gran amigo mío, ¿sí? Entonces, como podemos observar, aquí nos dice que se aísla entre comas, pero bueno, en el primer ejemplo, como Javier es la primera palabra del enunciado, pues no puede llevar una coma antes. Pero en el segundo ejemplo, el sustantivo sí está en una parte intermedia de la oración, por lo tanto sí puede ir aislado entre comas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, No, profesor. Perdón, no sé quién me está escribiendo por el chat, pero
Para poder revisarlo tendría que salir de la presentación, entonces, bueno, ahorita lo checo. Cuando los enunciados son muy breves, se escribe igualmente coma, aunque esta no refleja pausa alguna en la lectura. Entonces, vean, tengo aquí dos ejemplos, en realidad son dos enunciados. El primero es no señor y sí mujer. No significa que deba hacer una pausa forzosa en el no señor, pero se escribe igualmente coma, dado que es un enunciado muy breve. ¿Vale? El siguiente sería, se escriben entre comas las interjecciones o locuciones interjectivas, que es, por ejemplo, también esta parte de la oración que nos está expresando una idea o un sentimiento. Va, no te preocupes. No sé, ay de mí, ¿cuánto tiempo más voy a poder soportar? ¿Sale? Entonces, como vemos estas expresiones, como por ejemplo va o ay de mí, están entre comillas. Se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elidido, es decir, omitido por haber sido mencionado con anterioridad o estar sobreentendido. No siempre es necesario que nosotros repitamos ciertas palabras, en este caso verbos, porque han sido mencionados con anterioridad. Si nosotros usamos una coma, se sobreentiende de qué palabra estamos hablando. Por ejemplo, su hijo mayor es rubio. La palabra es sería el verbo. El pequeño moreno. Ya no es necesario que diga el pequeño es moreno, porque se sobreentiende, dado que el verbo fue mencionado con anterioridad. Los que no tengan invitación por aquella puerta. Aquí no es necesario que nosotros usemos un verbo porque se sobreentiende, ¿sí? Los que no tengan invitación entran por aquella puerta, ¿sí? Entonces, usamos esta coma cuando el verbo tiene que ser omitido, dado que es sobreentendido. Otro sería, se escribe coma delante de cada una de las oraciones o elementos coordinados, encabezados por conjunciones como bien y ya. Organizaremos la fiesta, bien en tu casa, bien en la mía, ¿sí? Aquí encontramos este tipo de conjunciones y las cuales estamos observando que van precedidas por una coma. Habrá quienes estén de acuerdo, ya porque se quieran ir al desierto con él, ya porque compartan su... Es que no leo. Tu conocimiento sobre el futuro. Entonces ya vemos también que antes del ya está presente la coma. Se separan por comas las oraciones yuxtapuestas en sentido distributivo. Por ejemplo, unos se ganaban la vida cazando, otros pescando, los más cultivando los campos. Entonces, si se dan cuenta, aquí son oraciones de sentido distributivo, es decir, de distribución, en este caso es de las acciones que realizan las personas para ganarse la vida. También las expresiones correlativas que producen un mismo esquema gramatical propias de dichos populares o fórmulas fijas. Por ejemplo, echa la ley, echa la trampa. Ojo por ojo, diente por diente. Estas son dichos o lemas populares, los cuales también llevan el uso de la coma. Todo me irrita, excepto, aquí está la explicación, delante del excepto, salvo y menos. Delante de estas palabras siempre debe llevar la coma. Todo me irrita, excepto la soledad. Si queremos usar cualquier otra palabra, todo me irrita, salvo la soledad. Se escribe coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas que unen las soluciones incluidas en una oración compuesta. Por ejemplo, aquí la explicación sería que va ante oraciones introducidas por un pero, más, aunque, si no, con que, así que, de manera que, etc. Por ejemplo, prometiste acompañarla. Así que ahora no te hagas el remolón, ¿sale? Entonces, antes del así que estamos observando el uso de la coma. Se escribe coma detrás de determinados enlaces o detrás de muchos adverbios. Por ejemplo, como esto es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, etc. Tenemos aquí una lista de otras palabras que van relacionadas con el uso de la coma, también detrás de, efectivamente, generalmente, naturalmente, por regla general, etc. Recordemos, todas estas llevan el uso de la coma. La palabra etcétera o su abreviatura, etc., se separa con coma del resto del enunciado. Es lo que les decía al principio.
cuando usamos listas que no están completas, que no llegan a su fin, utilizamos la palabra etcétera, la cual debe ir siempre precedida por una coma, al igual que su abreviatura. Entonces tenemos aquí el ejemplo, los bailes populares como la sardana, la jota, etcétera, están proscritos. Entonces aquí vemos el uso de la coma antes de la palabra etcétera. Otro de los usos lingüísticos es para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Una misma secuencia de palabras puede tener varios significados dependiendo de cómo esté punteada. De hecho, este es uno de los usos más frecuentes que nosotros observamos en la coma, ¿sí? Y es de los más preocupantes porque pueden cambiar completamente el sentido de la oración. Entonces, simplemente la regla es que se debe usar una coma para poderle dar el sentido o el significado correcto, la intención correcta del enunciado. Me he vestido, este es el primer ejemplo, me he vestido como me indicaron. O puede ser, me he vestido como me indicaron. En el primero significa que me indicaron que me vistiera, simplemente. Y en el segundo es una indicación más específica de cómo debía vestir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Perfecto. Entonces, de hecho hay más reglas de estas que les pongo aquí. Yo les agregué 12, pero en realidad hay 20, me parece. Entonces, pues les decía, para no llevarnos toda la clase en el uso de la coma, les puse los que son más comunes o más generales de uso. Uso de las conjunciones copulativas y disyuntivas. Esta también es otra de las reglas que aplica para el uso de la coma. El uso de la coma es incompatible previo a las palabras i, ni, o, u. Cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie, los micrófonos, compañeros, por favor. Ajá, entonces mencionamos que el uso de las conjunciones i, ni, o, u es incompatible con el uso de la coma. Cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, por ejemplo, una lista de elementos. Cuando nosotros estamos haciendo dicha lista y cerramos, es una lista completa, lleva la palabra i, por ejemplo, o, u. Esto no debe llevar comas, sin embargo, existen algunas excepciones que igual son varias y pues por mismo efecto de no tardarnos demasiado en clase, no se las puse. Sin embargo, ¿ya dejaron de ver mi pantalla? Sí. Sin embargo, si tienen alguna duda, les paso el link de la referencia donde lo saqué. Hay varias fuentes bibliográficas o libros que mencionan las reglas del uso de la coma, pero yo quise darles lo que viene en la RAE porque pues es información actualizada. Muchas de estas reglas van cambiando, entonces por eso es que les tomé en cuenta esta fuente bibliográfica. Se las puedo pasar, les puedo pasar el link para que terminen de revisar estas reglas. Entonces, ¿quedó alguna duda con el uso de la coma? Si se dan cuenta, es básicamente recordar dos cosas. La primera es que la coma debe llevar el sentido que nosotros queramos darle a la oración. Por eso siempre es un paso muy importante cuando estamos redactando cualquier cosa, que nosotros leamos nuestra redacción antes de enviarla, imprimirla, etc. Tenemos que ir revisando constantemente que se entienda verdaderamente lo que queremos expresar. Y el otro punto que es importante, pues, es simplemente recordar las reglas de la coma, ¿vale? Miss, Entonces queda claro, perdón, respecto al meme que usted nos pidió, que Ajá. tuviera así, bueno, yo no encontré un meme así como tal, pero ahorita que está mencionando lo del uso de la coma, yo encontré una imagen que da una pequeña explicación con una oración en la coma. No sé si quiere que se la envíe. Pues envíalo al grupo, de todas formas, ahí es donde estoy recibiendo mis tareas, por favor, ¿sale? Perfecto. Sí, gracias. Bueno, entonces, por favor, quien pueda activar cámara, active cámara. Llevo todos los sábados diciéndoles eso, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí, entonces? No.
Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es elaboración de oficios. Como les había mencionado, vamos un poquito atrasados con esto porque involucramos en las exposiciones más tiempo del que debíamos, pero bueno. El siguiente tema es elaboración de oficios. ¿Tienen noción o alguna idea de lo que es un oficio? Espérenme, les pregunto en particular. Miguel, Miguel, ¿qué es un oficio? ¿Un oficio? Es, en sí no tengo mucha la idea de qué sea un oficio. Debes tener una idea, porque si, por ejemplo, tu jefe te dice, hazme un oficio, ¿qué piensas en tu cabeza? ¿Un pastel, un vestido? Debes tener una noción, Es pero es, como ajá, este dar a entender ciertas características del trabajo mismo. ciertas características del trabajo mismo. O sea, si yo ahorita te explico ciertas características del trabajo, ¿estoy haciendo un oficio? Mm, Esfuérzate un poquito. ¿Qué es? ¿Es un mueble? ¿Es un animal? ¿Es una piedra? ¿Es un vegetal? ¿Qué es? mm, por tanto, en sí, este, definiendo lo que, por ejemplo, lo que vendría siendo, especificando una cosa o cosas. ¿Pero cómo? Por ejemplo, de cómo se hizo el trabajo o de cómo fue el proceso. ¿Pero cómo lo explico? ¿Mando un video? ¿Mando un audio? ¿Eso sería un oficio? Yami, Mm, Voy. Pues más que todo es escrito, ¿no? Ah, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se le llama a eso que es escrito y va en una hoja? Pues, Cuando vas a la escuela y te dicen, pues tienes que traer, para inscribirte tienes que traer tus oficios. O no, o a ver, sea, documento. tus tus documentos. documentos. Entonces, ¿qué es? Es que eso es un gran problema. Se nos pide definir algo que realmente sabemos lo que es, pero no queremos encontrar las palabras. Es más fácil decir, no, no sé. Sí saben, tienen una noción. Bueno, es más que todo comunicar Pero espera, ya habíamos encontrado una palabra importante. ¿Cuál era? documento Documento que, que, que comunica algo. básicamente. Ahora sí, Fernanda. Es un documento que tiene como finalidad el informar, puede llevar órdenes, puede llevar incluso creo que puede llevar felicitaciones, algo así. Sí, básicamente, bueno, ¿alguien tiene alguna otra idea? Sería un documento formal Ajá, en donde no ajá, se pueden muy bien, utilizar palabras coloquiales, sí. y que va dirigido hacia una persona a la que queremos informarle algo. Muy bien, muy Yo. bien, ya vamos formando otra idea. Muy bien, compañera. Bueno, un documento perdón, un oficio es un documento el cual siempre va a ir elaborado por escrito, porque, bueno, también hay documentos, según la ley, que no nada más son por escritos, también hay documentos, por ejemplo, un video es un documento y así lo toma la ley, pero en este caso el oficio siempre va a ir por escrito y sirve para informar, para dar a conocer algo, en general para dar a conocer alguna información o peticionar algo. Ese es como el fin Exactamente. del documento.
Muy bien. En realidad, gracias compañera, en realidad cualquier cosa puede ser comunicada mediante un oficio, ¿sí? Esta parte es muy importante que nosotros aprendamos a elaborarla porque, por ejemplo, si en algún momento ustedes se vuelven responsables de algún área pericial, deben saber elaborar este tipo de documentos para que puedan ustedes constatar ciertas actividades y se puedan respaldar de esta forma. Por experiencia les menciono que básicamente, por ejemplo, si tú estás a cargo de algún laboratorio o área pericial, todo debe quedar por escrito y todo debe quedar informado a tus jefes superiores mediante este tipo de documentos. No sirve que tú subas y le digas a tu jefe, oiga, ya no sirve tal cosa, porque eso queda simplemente por comentario y muchas veces no se formaliza la acción a que tú hagas un oficio en donde estés informando por medio de la presente, le comunico que el enchufe que se encuentra en tal laboratorio no funciona, por lo tanto los equipos están en riesgo de descomponerse, por ejemplo. Si tú lo haces por escrito, estás dejando una constancia de lo que sucede y si en el futuro existiera algún problema derivado de esto, tú estás prácticamente deslindándote porque avisaste a su debido momento, ¿sí? O, por ejemplo, igual, eres encargado de algún área, por ejemplo, en criminalística de campo, y no puedes trabajar porque no tienes guantes. Entonces vas y le dices a tu jefe o al encargado, oigan, deme guantes, ¿sí? Y si no puedes realizar tu trabajo porque no tienes guantes, y te van a decir, oye, perito, ¿por qué no has realizado tu trabajo? Y tú dices, es que ya pedí guantes, ¿en dónde queda la constancia de que verdaderamente pediste guantes y que no puedes hacer tu trabajo por eso? Algo tan sencillo como eso se resuelve haciendo un oficio en donde digas, por medio de la presente solicito se me entregue material necesario para realizar mi labor pericial, por ejemplo. Y entonces tú ya tendrías una constancia de que estás solicitando tu material. Por eso es muy importante que aprendamos a hacer este tipo de documentos, ¿sí? ¿Qué partes lleva el oficio? Compañera Alejandra, yo sé que tú lo sabes, pero vamos a guardarnos tantito la respuesta porque quiero que el resto lo vaya visualizando en su mente. Puede llevar, bueno, lugar y fecha, me parece que es. Ajá. Y también lleva numeraciones. ¿Cómo numeración? Y bueno, Bueno, Perdón, es que todavía no acaba su compañera. gracias. O sea, bueno, también lleva destinatario, numeraciones, puede ser que sea como en un memorándum. Ajá, como un número de oficio, pues. Ajá. Ajá, sí. También pues es el asunto que debe llevar el oficio. Muy bien. Ahora sí, compañero. yo también destinatario, ¿no? Ajá, lo que mencionaba igual su compañera, aunque muchas veces este destinatario puede ser a quien corresponda, ¿no? Ajá. Ok, Lleva, lo que vamos a hacer, perdón, lleva también lo que son las referencias, no, bueno, ¿a qué te refieres con referencias? pues referencias de, no sé, del cuerpo del texto. Como una referencia bibliográfica. Ajá. Generalmente no, porque no utilizamos este tipo de información. Las referencias se usan en otros escritos, ¿no? Incluso en los dictámenes necesitamos poner referencias. Ok, entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora, yo les voy a mandar 5 oficios. Quisiera mandarles más. Generalmente cuando doy esta materia, hago esta dinámica, les mando muchos otros, pero en este momento pues estoy en casa y pues la mayoría de los oficios que tengo se quedaron en mi trabajo. Ahora los oficios que les voy a mandar son oficios pues personales, entonces les voy a mandar algunos que encontré yo aquí en mi casa y que pues, finalmente son oficios y que están emitidos por diferentes instituciones, ¿vale? Entonces les voy a mandar estos oficios y lo que van a hacer son 2 cosas, pónganme mucha atención. Uno, van a ver los 5 oficios y con base a esto vamos a sacar un formato general. ¿Qué significa? Que si yo veo que mis oficios llevan aquí la fecha, y aquí llevan a quién va dirigido, y aquí llevan el lugar, y aquí llevan el número de oficio, por ejemplo,
y yo veo que es un patrón que se repite en los 5 oficios, entonces pongo, pues aquí va la fecha, aquí va el destinatario, ¿sí me explico? Basándonos en esos 5 oficios vamos a sacar una estructura general, algo que llevan todos los oficios, para que ustedes lo vayan estructurando en su mente, ¿vale? Esa sería nuestra primera actividad. Y la segunda sería explicar de los 5 ejemplos que yo les puse, para qué se usa cada uno de ellos. Yo no les voy a explicar qué tipo de oficio es, ustedes lo van a leer y van a tratar de describir cuál es su objetivo y qué características en particular tiene. ¿Sí me explico? Son 2 cosas. La primera, sacar un esquema general de lo que lleva un oficio, es decir, un formato general, las partes que lleva, y la segunda sería describir para qué sirve y qué características tiene cada uno de los oficios que yo les voy a mandar. ¿Sí o no? Miss, ¿Qué pasó? estaba mostrando algo, es que creo que está fallando, no la puedo ver ¿A a mí? usted. Ajá. Mostré una hoja en blanco, no te preocupes. No te Ah, perdiste de nada. ¿Vale? Bueno, entonces ahorita les voy a mandar al grupo los 5 oficios. Les taché los nombres y algunos datos importantes por cuestión de que no, perdón, me distraje con el perro, de que no haya pues información innecesaria. Entonces se los voy a mandar justo ahora. Y vamos a terminar esa actividad ahorita, para que las dudas que ustedes tengan del tema pues los podamos ir despejando ahorita. Entonces ya se los estoy mandando. Y bueno, con eso empezamos a trabajar, ¿sale? Serían 15 minutos para su actividad, por favor. ¿Enterados? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí, Sí, perdón. ¿podemos Ok. desconectar las cámaras para que me pueda ir a Sí, WhatsApp? claro, claro. Los veo Gracias. en 15 minutos, bueno, 16 minutos, ¿sale? Gracias. Sí.
Para quien escribe sobre la actividad que tienen que hacer es checar los oficios que les mandé y tienen que hacer dos cosas. Está bien. Una de lo que tienen que hacer es sacar un formato general basándose en los 5 oficios y la otra actividad que tienen que hacer es sacar las características de cada uno de ellos, así como la función que tiene cada uno de ellos. ¿Vale? Esa es la actividad. Solamente la indicación para quien acaba de conectarse. ¿Ya acabaron? Ya. ¿Ya acabaron los demás? Ya creo. Ok, solo voy a dar 3 minutos extra para que... Asesor técnico de la subsecretaría. Subimos también cuando la secretaria. ¿Vale? 3 minutos, empezamos 9:05. Del Estado, también estuvimos ahí en la coordinación técnica. Bueno, he estado al frente también como asesor de la Casa 23 del CENTE. Y bueno, pues honestamente, tanto experiencia docente, pues no la he tenido como tal al 100%, sin embargo, pues hemos estado en unas distintas situaciones que, bueno, pues se han dado en los últimos años, y de alguna manera se entiende que la docencia o el trabajo es una de las labores más importantes de este país, y que, bueno, pues por ende los maestros tenemos la obligación de contribuir en lo que a nosotros nos compete de manera pronta y expedita. Me queda claro que actualmente la evaluación, pues yo creo que ha sido una de las principales problemáticas a nivel nacional, puesto que, como lo decía en alguna de las lecturas, no recuerdo ahorita el título de ella, pero decía que la evaluación lo único que pretende, pues, es alinearnos a un sistema, ¿no? O sea, tener por dentro a un sistema, es un sistema, yo lo vislumbro como un sistema autoritario, no es un sistema que nos permita pensar, es un sistema que obedece a una línea en particular, ¿no? Por ahí siempre hemos escuchado que bueno, pues ellos quieren que aprendamos lo que a ellos les conviene y no lo que deberíamos enseñar verdaderamente. También escuchar el comentario de algunas personas. ¿Quién, perdón? ¿Podrías silenciar tu micrófono, por favor, Perdón. compañera? Sí, no te preocupes. Perdón. Gracias. Maestro, ¿usted actualmente trabaja de perito en Tlaxcala? No, ya no, porque estoy estudiando otra carrera Ah, ok. y cuando eres perito no puedes hacer nada más. Sí. Bueno, creo que ya terminaron. Vamos entonces con la retroalimentación. Por favor, cada uno de los que están me van diciendo qué partes encontraron. Ya, por favor, activen micrófonos y cámaras. Pues, Bueno, al menos cámaras, los micrófonos las apagamos hasta que nos toque hablar a nosotros. Creo que Karina va a hablar. ok, gracias. Pues yo siento que cuando es una persona específica que está haciendo una petición o informando, pero es solo una persona, solamente lleva en el lado superior izquierdo el nombre a quien va dirigido. Y cuando es una institución, lleva en el membrete el logo de la institución y el nombre. Y ya abajo a quien va dirigido, el cuerpo o el motivo del documento, y abajo igual cuando es una institución algún lema que lleva o que se haga distinguir, la fecha, el lugar, la firma, y ya más abajo la persona quien lo escribió, quien lo redactó,
y su firma, el nombre y la firma. Gracias. ¿Y podrías hacer algún comentario de solo alguno de los oficios, su descripción y su función? Claro, ¿de cuál? ¿Del que sea? Sí, el que tú quieras. Ok, bueno, por ejemplo, el primero era para informar a la maestra, o sea, a usted, las materias que iba a impartir. Ok. Las materias, como la hora, el salón y así. Ajá. Muy bien. Sería como informativo, ¿no? Informativo. Exacto. Muy bien. Gracias, compañera. No olviden ahorita mandar al grupo las fotos de sus actividades. Listo. ¿Quién sigue? Yo. Vamos. Bueno, normalmente en los oficios que están ahí, bueno, en 2 de 3. Del lado derecho, que creo que es lo correcto, venía lo que era el número de oficio y el asunto. Posteriormente viene el nombre del receptor y posteriormente el nombre, si es una persona física, obviamente que viene el cargo que ocupa esta persona. Posteriormente viene el saludo, es decir, mi estimada maestra o cuestiones así, la leyenda. Después ya viene el contenido como tal, dependiendo, en este caso encontramos 3 distintos. Hay uno informativo, hay dos de constancia, y hay 2 informativos, 2 de constancia y uno de comisión. Posteriormente viene la despedida, la leyenda de despedida, digamos que es algo como muy formal de sin otro particular, sin más que atender, respetuosamente, etcétera. Y en algunos casos viene lo que es la leyenda por mi raza plegar al espíritu, año 2020, año de Leona Vicario, la madre de la patria, X. Y ya normalmente después viene la fecha, lugar donde se elaboró ese oficio, la firma de la persona. Luego de la firma viene el nombre y nuevamente ahí abajo ponen el cargo de la persona que realizó ese informe. Muy bien. Y respecto al comentario del oficio, bueno, yo me fijé en el oficio de comisión, que precisamente es el que pues la comisiona para llevar a cabo, que le están notificando, en donde la comisionan y ahí mismo le están solicitando que designe un perito en materia de microscopía electrónica de barrido para que pueda realizar esa función en determinada actividad. Así es. Generalmente las instituciones, bueno, al menos en la escala así funcionaba, ya eran machotes. Estaban llenos y ya nada más nosotros teníamos que llenar los datos particulares del caso, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. ¿Quién más? Yo. Vamos. Bueno, yo me di cuenta que llevan membretes, Ajá, que muy también se bien. lleva remitente. Me di cuenta que también en el color específico de la tinta, Ajá, ya debe decir me di color. sí. El número de oficio, los sellos de dependencia que también hay, el lugar y fecha, el asunto del que se va a tratar el oficio, el destinatario, cargo de quien redactó el oficio, llevan hasta abajo una pequeña leyenda al final, y en el cuerpo del oficio se habla, bueno, me di cuenta que se habla de un solo tema, son escritos con amabilidad, entendibles, con cortesía también. Exacto, En muy bien. algunos oficios son de órdenes, otros son constancias y otros informativos. Muy bien. ¿Cuál de ellos vas a describir? Bueno, pues yo me fijé en la constancia, que le dan una constancia de que finalizó con los estudios de cierto tema y que le dan una fecha de validación de 5 años. Sí. Exacto. Ese lo emite alguna institución cuando vas, por ejemplo, haces un curso, un taller o algún examen para validar algún tipo de conocimiento, se emite esa clase de constancia.
Muy bien, Ok, gracias. ¿Quién gracias. más? Yo, profesora. Ok, Ah, bueno, me di cuenta que llevaba el membrete, el número de oficio en su mayoría, el destinatario, así como de manera general, el asunto, texto y cuerpo. En algunos también ahí viene la fecha, se estipula ahí la fecha. La firma y en la mayoría de ellos tiene un sello, pero supongo que eso ya es cuando lo entregan, ¿no? sí, Am, También encontré como un pie de página donde vienen como direcciones y datos. muy No bien. sé por qué esté eso, pero también lo encontré en tres, cuatro de ellos. Sí, Y bueno, depende perdón, de las de- instituciones. También hasta abajo pueden venir con copia para, por ejemplo. ¿y Ok, eso qué es, profesor? pues estás indicando a quién más le vas a enviar ese mismo oficio. Ah, ok, ok. Para que la persona que recibe dicho oficio esté enterada de a quién más lo vas a notificar. Como Oh, en los va. correos. Ujú, Ujú, como para saber quién más va a tener esa misma carta para estar exactamente. enterado. Ok. Ujú. Y bueno, de los que encontré de cada carta, bueno, cada documento es asignación de materia, una constancia, un proceso de registro de título y las últimas creo que eran solicitudes de perito. Ajá, Sí, sería pues, todo. muchas gracias. ¿Alguien más va a concursar? ¿Alguien más va a participar? No, porque me tengo que apurar. Bueno. ¿Tienen alguna duda con la elaboración de oficios? Bueno, ya detectamos estas partes. En la parte superior generalmente van los sellos, logos o membretes de las instituciones que emiten el oficio. Si tú lo vas a emitir por parte de alguna institución, pues debe llevar este tipo de membretes. En la parte inferior, que sería la parte superior derecha, vamos a poner algunos otros datos, por ejemplo, el asunto y en su caso, si es que aplica, el número de oficio. En la parte inferior a esta, que sería la parte del lado izquierdo, va la persona a quien nosotros vamos a dirigir dicho oficio. Tiene que llevar el nombre, el cargo, por ejemplo, licenciado, maestro, doctor, etcétera. Y en la parte inferior del nombre, ahora sí va como tal el cargo que está cumpliendo esa persona dentro de, por ejemplo, alguna institución. Posteriormente, pues vamos a observar, déjenme ver cuáles son los oficios que les mandé. Eh, posteriormente va la palabra presente y como podrán verlo, va espaciada, ¿no? Luego viene, como nos decía su compañera, una introducción o saludo. Yo sé que podría parecer complicado, pero una vez que te acostumbras a los formalismos, pues esto prácticamente lo redactas muy sencillo. Entonces, es un saludo para darle formalidad y para dar, pues más profesionalismo a tu oficio. Si nosotros comenzamos inmediatamente con el objetivo del mismo, pues sí puede parecer menos formal, por así decirlo. Después del saludo breve, viene, no sé, la notificación, la solicitud, etcétera. Vienen los datos precisos, por ejemplo, si estás notificándole que alguien tiene que asistir a cierto lugar a cierta hora, pues vienen especificados esos datos. Como bien mencionaban ustedes, en el caso de la asignación de materia, pues viene ahí especificado el salón, el grupo, el horario, la materia, etc. Luego, en la parte inferior puede venir algún tipo de justificación, por ejemplo, dado que usted acreditó el temario completo, se otorgará la constancia. O debido a que el trámite del título tiene cierto tiempo de tardanza, debido a bla, bla, bla. Entonces viene, por ejemplo, algún tipo de justificación, luego viene la despedida, que igual es cuestión de que se acostumbren a los formalismos, y ya después empezamos a observar el atentamente, tenemos los lemas, tenemos las fechas, tenemos el sitio y sellos y firmas, ¿vale? Nunca se les olvide pues agregar esta parte porque sí he visto, por ejemplo, de algunos trabajos de los chicos, incluso de exámenes, que deciden omitir la parte de las firmas y los nombres. Un dictamen sin nombre y firma pues es papel para reciclar, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda con la elaboración de los oficios. Debemos utilizar un lenguaje formal, dependiendo también cuál es el objetivo del oficio, dependerá el nivel de formalidad.
Y pues debe ser claro, como bien decía su compañera Fernanda, tiene que ser claro, pero al mismo tiempo tiene que ser formal y tenemos que ser pues claros en el asunto en particular que se trata de comunicar en este oficio. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? Me van mandando entonces su actividad. De tarea van a encontrar algún otro oficio. Ahorita les voy a decir cuáles son los que tienen que buscar. Los pueden buscar en internet o si tienen algún, no sé, alguien que trabaje en oficina en casa o si ustedes mismos trabajan en oficina, pueden conseguir estos oficios. Sería un oficio de solicitud de servicio, un oficio de solicitud de material. Ustedes van a contestar, por ejemplo, su propio oficio de solicitud de material, pero con un resultado negativo, es decir, no se puede conseguir el material solicitado. ¿Sale? Con esos tres. Entonces sería un oficio para solicitar algún servicio, un oficio para solicitar material y un oficio donde mismos ustedes se contesten con forma negativa a la adquisición del material. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, Miss. O sea, ¿son 3 en total? Sí, son tres. Ok. Sí, Miss. Comunico, a la mayoría de ustedes les faltó la tarea del meme. Entonces, el meme con faltas de ortografía, con signos de puntuación. Entonces, como a la mayoría le hace falta, pues les voy a dar todavía el día de hoy para que lo puedan entregar. ¿Sale? Ah, Maestra, pero es que yo pensé que era como para usar en la clase, por eso no ajá, lo yo mandé. también Ah, pues si lo tienen, mándenlo y ya se ok. los lo registro. tengo. ¿Vale? Una vez ¿La lo mandé. imagen que marque está bien, Miss, o si quiere a fuerza el meme? Es que como estoy ahorita en clase no lo he visto, pero ya ahorita al finalizar te digo, ¿va? Ok. Ok. Si nadie tiene alguna duda con la elaboración de oficios, Profa, dijo de oficio de solicitud de material y ¿cuáles fueron las otras? dije de solicitud de servicio, solicitud de material y contestación negativa para esa misma solicitud de material. Obviamente, si ya es tarea, pues van a tener el tiempo suficiente como para buscar en internet algún formato y basarse en eso. Ustedes invéntenle los datos, pero quiero ver que lleven, por ejemplo, el nombre de ustedes, al menos, para que pueda Ah, ser ok. válida su tarea. ¿Vale? Ok. Bueno, si ya no tienen dudas, seguros con la elaboración del oficio, a mí me gustaría, pues, profundizar mucho más en esto, revisar, corregir, comentar, pero bueno, solo tenemos 2 horas de sesión y no nos daría tiempo. Quiero pasar algo bien importante. Entonces, ¿ya no tienen duda? No, creo que no. Vamos a hablar de su evaluación. Nos falta únicamente un sábado y posterior a eso ya es su evaluación. Déjenme corroborar lo que les estoy diciendo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, nos falta un sábado y después su evaluación. Y el último tema que nos falta es dictamen. Ahorita lo que voy a hacer es explicarles el examen para que lo puedan entregar bien. Van a entregar básicamente su primera revisión para la próxima clase, ¿sale? Entonces, para el día viernes, ustedes deben haber ya entregado el examen para que a mí me permitan revisarlo y corregirlo el día sábado en clase y para que el día de entrega de examen ustedes ya puedan, digamos, llegar con sus exámenes pulidos y corregidos, ¿sí? ¿De qué se va a tratar el examen? Pues ahorita lo vamos a ver. Por ahí los micrófonos, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Entonces esta es su rúbrica de evaluación, se las voy a ir explicando. El examen es la entrega de un dictamen. El dictamen tiene que llevar las siguientes características. Debe basarse por completo en los datos que yo les proporcioné ahorita. Entonces, anoten. ¿Listos? Sí. Ok.
El número de oficio mediante el cual estoy solicitando su trabajo pericial es el 358. ¿Listo? Sí, Miss. El número de carpeta de investigación es carpeta de investigación 732-2020. Quien está solicitándoles el y dictamen soy yo, Alejandra Rogelio Duarte, y me van a poner ahí como si fuera Ministerio Público de la Mesa Especializada en Investigación de Homicidios. ¿Sí? Espere. ¿Me La podría fecha- repetir? ¿Qué les repito? Solicita a Alejandra Rogelio Duarte, que es de como ministerio. Ajá, Ministerio Público de la Mesa Especializada en la Investigación de Homicidios. De la mesa. ¿Ustedes, listos? No, Miss. Sí. Ya, Miss. Vamos. La fecha del oficio con el que estoy solicitando su trabajo pericial es el día de hoy, 13 de junio. Es muy importante que anoten bien los datos porque si no significa que su dictamen estaría respondiendo a otro oficio, ¿ok? Sí, Miss. Y vamos a imaginar que en el CDO hay una dirección de servicios periciales. Entonces van a agregar los logos de la institución y van a poner que el dictamen lo están emitiendo por parte de la Dirección de Servicios Periciales de la Universidad Tec de Oriente. ¿Dudas? Mm, ¿No? El número de oficio dijo 300, ¿qué? 58. ¿Alguna otra duda pronto para que les explique esto? Bueno, en lo que va a llevar en el cuerpo, Miss. El planteamiento del problema, Ajá. ahorita se los doy. ¿Sale? Mm. Ok. Entonces vamos a leer aquí, el dictamen debe basarse completamente en los datos que yo les acabo de decir. Si los datos están mal, la fecha, el número de oficio, la carpeta de investigación, pues básicamente están contestando otro oficio y están haciendo otro trabajo pericial que no es el solicitado. El objetivo de esto es que ustedes simulen un lugar de intervención del delito de homicidio. ¿Vale? El sitio para la simulación del lugar de intervención deberá ser seleccionado por ustedes en cualquier área o recámara del sitio donde estén resguardados en cuarentena, es decir, no necesitan salir. El área que ustedes... ¿De qué, Miss? Perdón. ¿Mande? ¿Simulación de qué, Miss? Perdón. Aquí lo están viendo, ¿no lo ven en la pantalla? Ah, sí, perdón. Sí. Pues ahí está. Aquí está, vean. El objetivo es simular un lugar de intervención del delito de homicidio. Ustedes van a seleccionar cualquier área donde estén, que si estoy en mi casa, que mi casa tiene 10 recámaras, pues una de las 10. Que mi casa solo tiene cocina y baño y recamarita, pues en el baño, ¿vale? El área que ustedes deciden. Deberán poner 10 indicios. ¿Cuáles? Los que ustedes quieran. Estos indicios son aquellos que resultarían de la comisión de un homicidio. ¿Qué homicidio? El que ustedes quieran. ¿Que quiero con arma de fuego? Con arma de fuego. Perdón. Denme un momentito. Ya, perdón.
Entonces van a ser los 10 indicios que ustedes quieran y el homicidio que ustedes quieran, que si quieren con armas blancas, que si quieren que haya sangre, que no haya, como a ustedes se les antoje, ¿vale? Ahora, solamente les voy a pedir una cosa. Dado que van a tener que hacer una mecánica de hechos, necesitamos que esos indicios no estén tirados hacia al azar, como piñata, ¿vale? O sea, los indicios deben llevar cierta lógica para que ustedes puedan armar verdaderamente una mecánica. Yo les recomiendo que lo que pueden hacer es prácticamente simularlo. Simular cómo fue y de esta forma ustedes pueden ir determinando cuál es la forma lógica en la que pueden terminar los indicios, ¿sí? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Es un homicidio, ustedes escogen un área de su casa o de donde sea que estén, no tienen que salir y van a poner 10 indicios, los que ustedes quieran, que tengan que ver con la comisión de un homicidio, el que ustedes quieran. El planteamiento del problema es, y esto recuerden que los dictámenes deben llevar de forma casi citada textual, el planteamiento del problema solicitado es que el perito en criminalística de campo realice la fijación escrita y fotográfica de los indicios que ayuden a esclarecer los hechos, además de establecer una mecánica de hechos y emitir el dictamen correspondiente. No se preocupen, este oficio, bueno, más bien, esta rúbrica se las voy a mandar al grupo. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Y ahí viene justamente el planteamiento del problema tal cual. El dictamen debe incluir la parte de procesamiento en campo, búsqueda, fijación, recolección, embalaje y etiquetamiento que se hace normalmente en criminalística. Deben llevar la descripción de cada procedimiento, así como la fijación fotográfica. Si ustedes anexan la planimetría, su calificación mejorará. Y pues para esto yo les recomiendo que usen el plano de Kengers, ¿ok? No sé qué dice. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, ¿Qué pasó? es que, bueno, entiendo que, o sea, bueno, dice que si ponemos el plano de Kengers va a mejorar nuestra calificación, pero en el caso de que no lo ponga, pues, o sea, digo, no, es que a veces es por tiempo, ¿me explico? Entonces, si yo me tardo mucho, obviamente, elaborando como un dictamen así, híjole, me va a tardar mucho tiempo y es lo que no tengo. Justamente es por eso que no se los estoy pidiendo como requisito. Una es porque sé que hacer toda la chamba de forma individual es mucha. Otra es por una razón bien sencilla. Realmente cuando estás ejerciendo el trabajo pericial de criminalística de campo y tienes 6 homicidios, pero además 10 robos, que es algo, por ejemplo, muy común lo que nos sucedía en Tlaxcala, hay muchísimos robos y los robos son como de vete al cerro porque al señor le robaron la vaca, literalmente. No es que esto no tenga importancia, por supuesto que sí, nunca sabemos cuál es la importancia de los objetos robados, aunque para nosotros sean objetos cotidianos, son objetos que a muchas personas les permiten subsistir. Entonces, el trabajo era así, ¿no? Un día normal, 4 cadáveres, 4 levantamientos y 10 robos. En Tlaxcala hay muchísimos robos. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando tienes que una guardia de 24 horas para poder emitir tus 6 dictámenes de un levantamiento que ya sabemos cada uno es diferente, que si uno es atropellamiento, que si uno es asfixia, que si uno es por arma de fuego, otro es por arma blanca? Cada uno de ellos lleva un trabajo bastante específico y bastante complejo. Realmente no nos da tiempo y bueno, ahora tienes que acomodar 50 fotografías con una computadora que pues es muy lenta y aparte es una para todo el servicio policial, por ejemplo, o 2 o 3, pero no alcanza. Entonces, generalmente, pues nosotros ya sabemos que un tipo de fijación es la fijación planimétrica que debe hacerse de forma adecuada en escala, pero muchas veces no da tiempo de poder agregar este elemento, ¿sí? Claro, bibliográficamente se me indica, pero si lo pasamos a la realidad en una guardia de 24 horas, si tienes que hacer 16 dictámenes, es bastante complejo que puedas agregar este elemento de forma idónea, ¿sale? Entonces, por eso es que así se los manejo. Si lo pueden hacer, mejor. Si no, no se preocupen, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Entonces, vean, sería la evaluación.
Rubro, partes del dictamen. Si el alumno incluye cada una de las partes necesarias que debe llevar el dictamen, por ejemplo, datos generales, a quién se dirige el dictamen, planteamiento del problema, metodología, material, procedimientos, resultados, sustento teórico, referencias, conclusiones, nombre y firma, van a tener un punto. La redacción, que en este caso es lo que a nosotros más nos interesa por la materia, la redacción y claridad del alumno para la expresión de la información contenida en el dictamen. Eso va a valer 3 puntos. Ortografía y redacción, se revisará que esté bien escrito y sin faltas de ortografía, así como el uso correcto de signos de puntuación. Eso valdrá 2 puntos. El procedimiento en campo, vamos a evaluar el procedimiento criminalístico en campo, fotografías, descripciones, mediciones, fijación, toda la descripción escrita, o la fijación escrita, eso va a valer 2 puntos. El sustento teórico, recordemos que todos los dictámenes llevan esta parte, se evaluará si el alumno utiliza referencias para sustentar su dictamen, si las referencias son suficientes, es decir, que no sea solamente una, si son serias y confiables, que no estén utilizando, por ejemplo, blogs de criminalística, y si están citadas en formato APA. Esto les va a dar un valor de 1 punto, y la sustentación de sus resultados, si ustedes están diciéndome que el homicidio es por un arma de fuego, ¿por qué estás diciendo eso? Si estás utilizando referencias suficientes para sustentar tus resultados, si realmente tu mecánica de hechos tiene coherencia, y pues demás. ¿Vale? Eso les va a valer 1 punto. Si se dan cuenta, pues lo más importante es la redacción, la ortografía y el procedimiento en campo. Que son de eso nada más, son 3, 4, 5, 6, 7 puntos. En lo demás, pues tiene menor valor. Y esto, pues nada más para poder alcanzar los objetivos de la materia. Esto nos daría un total de 10 puntos. ¿Qué significa? Lo tienen que entregar para el día viernes, ¿vale? El día viernes, así viernes a las 12 de la noche deben estar ya todos los dictámenes en mi correo. Ahorita les doy el correo. Bueno, ya les di el correo institucional. No lo recuerdo. Profesor, Mande. ¿es para este viernes el que viene? Sí. Ok. Y la tarea que dejó también es para este viernes, ¿no? Ajá, La los tarea que oficios. Ajá. ¿Mande? No, gracias. En teoría, pues, escogieron una carrera que los va a traer a ese ritmo de trabajo. Y, pues, una semana para hacer un dictamen es tiempo suficiente, aunque yo entiendo que no es lo único que hay que hacer. Aunque ahorita estamos en cuarentena, pues muchas veces el trabajo en casa o los trabajos en negocios familiares, por ejemplo, resultan aún más estresantes y más absorbentes que la escuela, ¿no? Entonces, si quieren, no, es que el objetivo de que me entreguen el dictamen la próxima semana no es carrerearlos, es simplemente que a mí me den chance de corregírselos para que en su examen salgan mejor. Si ahorita se los pido a 15 días al día del examen, pues no sé qué tan bien les vaya. Ahora, la próxima sesión a mí me toca explicarles la clase de dictamen. Ya con esa clase ustedes ya pueden ir refinando sus dictámenes, ¿vale? Y de los oficios, pues también es un punto necesario que ustedes lo vayan practicando. Si quieren, hacemos esto. Los oficios los dejamos de límite de entrega. Hoy es 13, ¿cierto? Sí. Significa que para el día 19 deben estar entregados sus dictámenes, ¿no? Es correcto, viernes. Su evaluación sería el 27. Ujú. Por lo tanto, me entregan sus oficios el día miércoles 24. Ok, gracias. ¿Vale? Para que no se carguen demasiado de trabajo. Así ya lo único que tengan que hacer serían sus dictámenes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? El examen es independientemente de este dictamen, ¿verdad? O sea, aparte va a ser examen. No, el examen es este dictamen. Ah, ok. Sí. Es muy difícil evaluar en esta temporada de cuarentena con un examen escrito. Sí, obvio. Miss, bueno, yo no tengo duda, nada más es para comentarle que Marta tuvo que salir de la clase
porque su Ok. papá está enfermo y lo tuvo que llevar al médico. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Nada más. Bueno, de todas formas es obligación de todos revisar el video de clase, ¿no? Sí, mi- Va. Entonces, ¿nadie tiene alguna duda? Les voy a mandar entonces este documento, ¿sale? Sí, gracias. Sería su rúbrica y ya por ahí ustedes lo pueden revisar con más calma. Bueno, entonces si no tenemos dudas, voy a aprovechar el tiempo que me queda para comenzar con la introducción del dictamen. Nada más déjenme enviarles la rúbrica. Listo, según yo ya lo envié. Ahí tienen el documento. Ok. Denme unos segundos. Listo, ya, disculpen. Bueno, entonces vamos a empezar. El dictamen, como ya lo hemos estado mencionando, es uno de los documentos periciales más importantes. No se escucha, Miss. Sí, ya sé que los perros están ladrando y los tengo que sacar. Bueno, perdón. Como les decía, el dictamen es uno de los documentos periciales más importantes, porque es la forma en la que nosotros vamos a poder responder o reportar justamente el trabajo pericial solicitado. ¿Qué tipo de dictámenes hay o en cuántas áreas se pueden emitir? Pues se pueden emitir todos los dictámenes como todas las áreas periciales que existen. En los documentos de Aldea hay un documento que les puse, que es el último, el del tema de dictamen. Ustedes podrán ver que hay peritajes básicamente de casi todas las áreas en los que pueden intervenir en un hecho forense. Recuerden que cuando nosotros agregamos la palabra forense a algún área, ciencia o profesión, es porque esta está auxiliando a la impartición de justicia. Entonces, si nos ponemos a pensar cuántas áreas están relacionadas con una investigación forense, pues muchísimas, ¿sí? Entonces, este dictamen a nosotros nos va a permitir reportar nuestros resultados, nuestras conclusiones, pero no nada más eso, nos va a permitir reportar la forma en la que llegamos nosotros a esos resultados, la información bibliográfica que utilizamos, la metodología que usamos también. Es importante mencionar que ustedes ahorita deben ir formando el formato personal que ustedes van a ir usando para la elaboración de sus dictámenes. Si bien hay ciertas partes del dictamen que deben ir de forma obligatoria, hay algunas otras que nosotros podemos ir moldeando según nuestra forma de trabajo. Si nosotros observamos un dictamen, observamos cómo está hecho, cómo está escrito y los elementos que contiene, nosotros podemos darnos cuenta muchas veces de la calidad del peritaje que se realiza, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero es que les voy a mostrar, yo creo que ya hoy no, la próxima sesión, les voy a mostrar diversos dictámenes. Dos son en el área de criminalística, por ejemplo, uno es de un homicidio, otro es de un robo y algunos otros son de áreas de laboratorio. Ustedes van a poder darse cuenta que los formatos son diferentes, porque incluso son hechos por peritos diferentes. Los formatos son distintos, pero lo que quiero que vean es cuáles son las partes variables de los dictámenes y cuáles son las partes comunes,
para que puedan ustedes ir estructurando tal como lo hicimos con el oficio. ¿Cuáles son las partes necesarias del dictamen y cuáles son las partes que pueden ir variando dependiendo el área en el que nosotros estamos pensando, ¿sí? Ahorita como ya es clase, ya pueden activar sus cámaras, por favor. Compañeros, a excepción de los que no pueden por trabajo. Ok. Entonces les venía diciendo que ahorita, bueno, con los micrófonos si pueden silenciarlos mejor. ¿Sí? ¿Cuántas veces, ¿sí me escuchan? Sí, Miss. Sí, sí, le escuchamos. Ok. ¿Cuántas veces se les tiene que dar la indicación de activar cámaras para que lo hagan de forma automática en cuanto estén en mi clase? Porque yo me imagino que las he dado 10 veces. Díganme cuántas veces más me faltan para ver si ahora sí ya me hacen caso. Es bastante cansado estar dando la indicación cada vez que doy clase y al menos 5 veces cada clase. Entonces, me parece una indicación bastante sencilla, activen cámara. No es nada complicado que no puedan hacer, ¿cierto? Bueno. Bueno, les decía que con los dictámenes que vamos a revisar la próxima clase, que el plan era hacerlo el día de hoy, ustedes van a irse dando cuenta de cuáles son las partes comunes de todos los dictámenes y cuáles son las partes variables. Porque, aunque son dictámenes, van variando dependiendo del área en donde nosotros los hagamos. Si lo hacemos en criminalística de campo es una forma, pero si lo hacemos en algún área de laboratorio es otra. Y son básicamente estas dos las áreas en las que podríamos dividir el trabajo pericial, ¿sí? Y una parte muy importante es no cerrarnos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, como objetivo dedicarnos a la criminalística de campo, realmente no sabemos el área laboral hacia dónde nos vaya a ir dirigiendo. Si ustedes, por ejemplo, egresan y porque conocen a alguien o porque hicieron su servicio social en alguna institución, logran quedarse laboralmente allí, no sabemos realmente qué áreas, por ejemplo, estén disponibles. Y si a ti te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir al laboratorio de balística. Ustedes van a rechazarlo y a decir, no, porque yo quería criminalística de campo. Puede ser que alguno de ustedes sí, pero un consejo que yo podría darles es, tomen el trabajo siempre que a ustedes obviamente les agrade, ¿sí? Aunque se desvíe un poquito del plan inicial que ustedes tenían, hay que aceptarlo si se puede, porque esto nos va a ayudar a crecer. Entonces, no hay que cerrarnos, nunca sabemos si el día de mañana se apertura algún área de laboratorio en el que ustedes puedan trabajar, ¿vale? Obviamente, si es química forense, pues no podemos peritar en eso, pero no sabemos, por ejemplo, en cuanto a dactiloscopía, en cuanto a identificación, también podría ser, o balística, ¿sale? Cualquiera de esas áreas, pues, necesita un dictamen diferente, un formato un poco distinto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, Miss. Ok. Entonces esa es una, ¿no? Que ustedes vayan formando su propio formato, que ustedes vayan haciendo su propia forma de trabajar. ¿Cómo la van a ir, digamos, moldeando? Pues ustedes van a ir revisando, por ejemplo, dictámenes de sus docentes, o dictámenes de internet, o dictámenes de donde están haciendo servicio, etc. Entonces así ustedes van a ir moldeando la forma en la que hacen su propio formato. Esa es una. La otra es que quiero que les quede bien claro que hay diferencias en los dictámenes dependiendo del área en el cual se emiten. Otra cosa que debe quedar clarísimo es que el dictamen tiene que llevar dos puntos bien importantes. Una es que sea lo suficientemente claro como para que cualquier persona no experta en el área lo pueda entender. ¿Quién es esta persona? Un juez, ¿sí? Un juez que va a leer nuestro dictamen, él no es experto, por ejemplo, en balística, pero nuestro dictamen tiene que ser lo suficientemente claro como para que él lo pueda comprender bien, ¿vale? Esa es una. Pero al mismo tiempo nuestro dictamen tiene que estar
verdaderamente sustentado y debe llevar los tecnicismos suficientes como para que este dictamen pueda realmente aportar información valiosa en la investigación. Entonces, si se dan cuenta, es una ambivalencia bastante interesante y encontrar el equilibrio entre estas dos características muchas veces suele ser complejo, porque entre que pecamos de ser demasiado técnicos, pero que también pecamos de ser demasiado coloquiales. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, nada más que bueno, quiero decir algo, pero no es con un afán de contradecirla, ni mucho menos. Solo es un comentario que, bueno, es que Claro. al menos en materia penal, un juez jamás en la vida llega a leer el dictamen. O sea, porque el dictamen, como lo expliqué la vez pasada, solamente se oferta como dato de prueba por medio del Ministerio Público, o en su caso el perito va como medio de prueba a hablar de su dictamen. Pero el juez como tal nunca va a tener acceso al dictamen en forma física, porque es una de las características de este nuevo sistema, que el juez no tenga parte dentro del expediente como antes lo hacían, que en efecto él lo leía, sino que únicamente se allegue de la información que las partes le brinden, o en este caso el perito. Sin otra cuestión no se puede que se allegue físicamente de él. Ok, muchas gracias. ¿Y podrías, por ejemplo, compartir con tus compañeros algunos ejemplos de las personas que no son expertas en el área, pero que sí van a tener acceso al dictamen, así de manera rápida, por favor? Sí, exacto. Por ejemplo, los que tienen acceso normalmente son los ministerios públicos y las partes del defensor privado, el perito de la contraparte. A lo mejor el perito de la contraparte sí entiende el lenguaje, pero por ejemplo, un abogado defensor o un abogado público tienen que tener conocimientos, obviamente, de la pericial que está haciendo para que pueda, en su caso, interrogar o contrainterrogar al perito y refutarle ese dictamen, ¿no? Como tal. Ok. Pero como las audiencias son públicas, también mucha gente cuando escucha lo que están hablando, diciendo del dictamen el Ministerio Público, luego, como dice, usan palabras rebuscadas y todo eso, y se supone que las audiencias son públicas para que la gente entienda lo que se está advirtiendo en esa audiencia. Entonces, si de repente el perito buscó como palabras muy rebuscadas o cantinfló en su dictamen, obviamente que eso ya no está dando realmente lucidez a una publicidad de que las partes entiendan el proceso. Ese es el problema con el que nos encontramos, y la otra es que la información que le llega al juez pues es mala, porque el juez no va a entender ese lenguaje. A lo mejor yo sé que hemática es sangre, pero tienen que precisarse en contra de una mancha hemática, es decir, sangre, porque a veces podríamos pensar que un juez lo sabe todo, pero desafortunadamente no es así, y hay mucho lenguaje que los jueces no utilizan, y por eso necesita ser como en un lenguaje muy digerible para que los jueces puedan entender la pericial que están haciendo referencia, en este caso los ministerios públicos o los abogados defensores. Ok, perfecto, gracias. Entonces aquí sería que sí, el juez sí tiene que revisar el dictamen, pero no de forma material. Ajá, al juez solamente le llega la información de ese dictamen por la referencia que hace el Ministerio Público del contenido de ese dictamen, o en su caso porque el perito va a hablar de lo que está plasmado en ese dictamen, pero el juez jamás va a decir, a ver, pásame el dictamen para que yo lo vea. Si el perito dice que en su dictamen dice, por ejemplo, que el carro era verde y era rojo, la contraparte se tiene que hacer cargo de decir, no, su señoría, en el dictamen dice que es rojo y no verde, ¿sí me explicó? Pero si la contraparte es mala, nunca va a controvertir esa situación, y el juez se va a quedar con que el carro era verde, aunque en el dictamen diga que es rojo. Y entonces esa es la importancia de la contraparte, y ahí viene el principio de contradicción. E inclusive ha tocado veces en donde dice ahí el perito, es que sí puse bibliografía, y la contraparte dice, no, es que no viene bibliografía, y el perito se monta que sí, la contraparte que no. Ni siquiera en esos casos el juez puede decir, a ver, tráiganme el dictamen para que yo vea si hay o no hay. No se puede, si no los apercibe, y si no, la encargada de sala va y revisa, pero el juez nunca se llega al dictamen de forma física. Ok, gracias. Sí. Entonces, bueno, ya como nos explicó la compañera, el juez no tiene relación directa con el dictamen como tal, pero sí debemos tener conciencia de que la información contenida en el dictamen va a llegar al juez de cierta forma y, como nos comentaba también su compañera, a otras personas que no son expertas. Una parte muy importante, por ejemplo, son los ministerios públicos que indudablemente tienen relación o tienen
papel dentro de la revisión de los dictámenes. Esto es bien importante. El Ministerio Público no es experto en el área. Puede ser que con los años de experiencia o con incluso estudios previos pueda tener conocimientos generales sobre las materias periciales. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con aquellas áreas que son relativamente nuevas? Y a mí eso es algo que me sucedió. El laboratorio de microscopía electrónica, pues era en ese momento un área nueva. Entonces, el Ministerio Público no tenía conocimiento de cómo funcionaba, qué hacía, qué información podía proporcionar a la investigación esta área nueva. Entonces, ahí debe haber yo les recomiendo que haya una comunicación con, por ejemplo, esta parte, ¿sale? Para que el Ministerio Público realmente pueda saber cuál es la información que puede obtener de dicha pericial. A mí muchas veces me tocó incluso redactar prácticamente casi el oficio de solicitud de peritaje, porque si ellos me están requiriendo algo que yo no puedo responder, pues entonces ellos deben saber exactamente qué solicitarme. Si no, pues no habría realmente una contestación a la petición del Ministerio Público. Entonces, esta ambivalencia del dictamen es algo que deben tener todo el tiempo en cuenta, ser profesionales y lo suficientemente técnicos como para respaldar si aplica, por ejemplo, con información científica mi dictamen, pero al mismo tiempo que este pueda ser comprensible para cualquier persona, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que un área específica sea comprensible para cualquier persona? Muchas veces no puedo omitir algunos términos que son necesarios por cuestión de tecnicismo, ¿sale? Pero existe una parte en el dictamen de la cual ustedes se pueden basarse para que su dictamen sea comprensible prácticamente en su totalidad. Esta parte es la de la fundamentación teórica, ¿sale? En esta parte nosotros vamos a ir agregando toda la información necesaria para que nuestro dictamen pueda ser comprendido. Entonces, si algún término no se comprendiera de inicio, nosotros lo podríamos o lo tenemos que explicar en la parte de la fundamentación. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. No, mi. ¿Sí o no? No. ¿No? No, Ok, mi- entonces, No, Miguel, ninguno. Miguel, explícame por favor lo que es un dictamen y qué características debe llevar. Bueno, el dictamen, según lo que, bueno, yo entendí, es el documento donde tiene que llevar varias características que explica información sobre algún lugar de intervención. ¿Solo un lugar de intervención? No, es donde llega para los de los indicios. A ver, otra vez. Imagínate que estoy agarrando un diccionario y que busco la palabra dictamen. Ajá. ¿Cómo vendría? Pues Dictamen vendría pericial. documento que explica diferentes características de alguna información. O sea, sería un documento que explica diferentes características de alguna información. Bajo esa definición, casi cualquier cosa podría ser un dictamen. En sí, no. Bueno, en sí nada más diría lo que vendría siendo el lugar de intervención, lo que vendría siendo los indicios, A ver, otra vez. lo que es en lugar de intervención, No, otra vez. ¿Es un documento que qué? que explica características de un lugar de intervención, que vendrían siendo los indicios. El lugar de intervención no son los indicios. A ver, María, por favor, ayuda a tu compañero. María. María Clara. Ah, Yo. Bueno, es un formato que utilizamos
para, bueno, para la, bueno, se me van las palabras, como ya lo comentó el compañero, de algún homicidio, y en el mismo, obviamente ponemos los indicios, ciertos indicios que hayamos encontrado en el lugar de intervención, explicando y a lo mejor tomando algunas fotografías para la evidencia. Es lo que, bueno, yo entendí. O sea que un dictamen solo puede hacerse de un homicidio. No, no exactamente de un homicidio. ¿Y un dictamen solo se hace de un lugar de intervención? No. Fernanda, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo entendí que el dictamen es una manera de informar el caso que se está llevando a conocer. O sea, tiene Ajá. que seguir cierto tipo de órdenes, debe de llevar una estructura específica, debe de ser un documento que sea claro y conciso. Y bueno, en base a todo lo que se lleva en el dictamen, debe de haber, es más que nada para plasmar nosotros nuestra conclusión de los hechos Ok, que se van a y conocer. muchas gracias. Y alguien que me mencione, por favor, a qué me refiero con, ya para terminar, con esta ambivalencia que debemos siempre considerar en un dictamen. Yo. Bueno, que debe de ser formal, pero también al mismo tiempo entendible en un lenguaje, digamos, entre comillas, vulgar, o sea, o bueno, no vulgar, coloquial, que la gente lo Coloquial entienda en sería la general. palabra. Ajá, exacto, que la gente lo entienda en realidad, es decir, no debemos dejar a un lado los formalismos, los tecnicismos, obviamente, y las palabras propias de la materia en que estamos peritando, pero al mismo tiempo tiene que ser entendible para que la gente que no conoce de esa materia pueda realmente comprender lo que nosotros quisimos concluir, redactar, motivar en ese dictamen. Exactamente, muy bien, gracias. Igual Fernanda, muy bien. En realidad, pues aquí, como mencionamos, ya concluyendo, la parte de los tecnicismos, pues no puede ir separada de cualquier área que nosotros estemos editando. Por ejemplo, un dictamen en entomología no puedo no puedo omitir decir díptero, no puedo omitir decir larva. Sin embargo, en la parte de fundamentación o bibliografía, yo tengo que explicar lo que es una larva o lo que es un díptero, ¿sale? Para ya profundizar más en lo que es el formato del dictamen, pues ya lo veremos la próxima sesión, ¿sale? Entonces, gracias a todos y no olviden mandarme sus actividades de hoy. ¿Vale? No, muchas gracias. Las Hasta de luego. la vez pasada no las ha checado, ¿verdad? ¿No ha puesto registrado? No. Ya las estoy registrando justo ahora, pero no les he contestado porque estoy ahorita en clase, ¿vale? Ok, gracias. Hasta luego, bye a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós, Miss. Dios, profe.